escuelas dañadas, 20,000 millones de pesos, diferentes fondos para su reconstrucción. A 10 meses, ¿cómo está la situación de las escuelas en México? Muchas de ellas ni siquiera han sido censadas, muchas de ellas ni siquiera reparadas, muchas de ellas ni siquiera tienen recursos. Pero aquí el balance y los datos: 20,000 escuelas dañadas en México, 13,000 con daños menores, 7,000 con daños severos, 210 planteles que se van a reconstruir por completo. Esas son las cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad, de acuerdo al censo que estas organizaciones de la sociedad civil han realizado. Y mire, ¿cuáles son las entidades de nuestro país que resultaron más afectadas en materia de infraestructura educativa? Pues justamente aquellas que tuvieron más fuerte intensidad del sismo. Chiapas, 829 escuelas, Michoacán, 261, Guerrero, 116, Estado de México, 598, Oaxaca, 1,038, Puebla 226, Hidalgo 44, Tlaxcala 198, Morelos 415 y la Ciudad de México 486. Y nos faltaba Veracruz, que tuvo 29 escuelas dañadas. Eso es interesante e importante justamente para identificar cuáles y cuántos son los recursos que se fueron a cada una de estas instituciones educativas. Si le parece, vamos a ver las voces de las promesas y los compromisos emitidos prácticamente a días del sismo, para que analice usted en dónde quedaron. Por seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y para tranquilidad, por supuesto, de todos los papás y de todas las mamás, todas las escuelas van a ser revisadas. Y hasta que la escuela no tenga un dictamen de seguridad estructural, no vamos a permitir que esa escuela regrese a clases. No habrá clases, es decir, no habrá escuelas que aparezcan en esas delegaciones. Concretamente estamos hablando de la delegación Iztapalapa, de la delegación Cuauhtémoc, de la delegación Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac. La dirección, servicio sanitario, parte de la barda que va a afectar a los vecinos, y esperemos que no afecte la otra parte, la otra etapa del jardín de niños, porque está la casa del pueblo. Las brigadas de gobierno, Protección Civil y en el caso de las escuelas, Secretaría de Educación Pública, USET y el ITIFE, estuvieron revisando las instalaciones. También el fin de semana posterior al día que se suspendió de clases se revisaron las instalaciones y vamos a estar trabajando para hacer lo necesario. ¿Qué le estamos pidiendo a las autoridades educativas? Que establezcan ya planes y estrategias alternativas de conseguir inmuebles, de rentar algunos otros, de construir aulas temporales para que los niños no vayan a perder el ciclo escolar. En cada uno de los estados están haciendo la verificación, están haciendo la inspección en las escuelas para saber cuáles son las escuelas que presentan algún incidente y cuáles son las escuelas que presentan algún problema, ya sea estructural o algún problema mayor en la construcción. Las 531 escuelas ya tienen listo su apoyo. Simbólicamente entregamos ahorita unas tarjetas a directoras, directores, pero tenemos ahorita para entregar 300 tarjetas ya de inmediato y la próxima semana entregaremos las otras 231. Pero también para las 11 escuelas que se van a reconstruir ya está el recurso. En promedio, cada escuela que se va a reconstruir requerirá de 4 millones de pesos. Agradecemos la presencia de Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, en esta exégesis con el tema las escuelas dañadas por el sismo, los pendientes y los retos. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Al contrario, Marta, a ti por la invitación. Muchas gracias. Pues estuvimos leyendo esta información, este estudio, este análisis que hacen ustedes, que de verdad sorprende. Hemos seguido muy de cerca el caso de la gente, los damnificados que perdieron viviendas, etcétera, los fondos para la reconstrucción, y nos hemos olvidado un poco del tema de las escuelas, me parece. Y de acuerdo a lo que vemos en sus análisis, pues también es un gran pendiente y una gran, me parece que si no podemos decir negligencia, pues una serie de omisiones. Sin duda, Marta. Y creo que para dar cuenta de la magnitud del reto que es la reconstrucción de escuelas, hay que pensar que son cerca de 20,000 escuelas que tuvieron algún tipo de daño por los sismos de septiembre.
20,000 escuelas es casi el 10% de las escuelas de todo el país. Son casi 4 millones de alumnos. Para reconstruirlas, la SEP estima que van a necesitar cerca de 20,000 millones de pesos. Es decir, no es un reto común al que se enfrenta el sistema educativo, es realmente un reto de una emergencia, un reto que obligó a la SEP y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el INIFED, a ponerse a trabajar sobre la marcha, encontrar maneras de atender a estas escuelas, encontrar dinero de muchas fuentes. Y lo que vemos a casi 9 meses de los sismos es que todavía falta mucha información para saber cuántas de estas escuelas ya están listas, cuáles están ya en trabajo y cuándo van a estar listas todas las que están en trabajo. Sí, que esto evidencia de verdad cómo el tema sismo nos volvió a rebasar. Hablábamos de que habíamos aprendido grandes lecciones del 85 y parecía que así había sido porque obviamente los daños no se pueden comparar. Pero si referimos el avance que se ha hecho en materia de recuperación de espacios, no solamente históricos, religiosos, públicos, etcétera, sino también pues el tema de las escuelas, ¿no? Aquí hablando un poco del balance de lo que se tiene para el Fondo de Reconstrucción, los fideicomisos de empresariado, etcétera. ¿Qué balance de esto, ustedes saben, se destinó para las escuelas? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Dónde está la transparencia de los recursos? Que eso me parece fundamental con todo lo que estamos viendo que se utilizó de manera tramposa, ¿no? Exacto. Mira, Marta, de los 20,000 millones de pesos que la SEP estima que va a costar en total reconstruir estas 20,000 escuelas, nosotros en el IMCO, en una plataforma que tenemos que se llama Mapa de Reconstrucción Escolar, hemos identificado que se han asignado cerca de 15,500 millones de pesos. Es decir, bueno, cerca del 75% de lo que se estima que va a costar. De estos 15,500 millones de pesos, cerca de 9,000 están en el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN. Cerca de 6,000 millones de pesos vienen del programa de Escuelas al 100. Cerca de 600 millones de pesos del programa de la reforma educativa. Y aparte la SEP tiene una bolsa de más o menos 1,800 millones de pesos de los seguros que ellos tenían. Todas las escuelas federales deben tener un seguro. Todavía no se sabe cuáles iban a cobrar este seguro porque en algunos casos el deducible y el costo de cobrar el dinero para la escuela es demasiado alto. No vale la pena cobrar el seguro, vale más la pena atender a la escuela con otros mecanismos. Entonces ahí todavía falta saber de los seguros que no se van a atender. Pero del programa de reforma educativa, del programa de Escuelas al 100, el programa del FONDEN, ya sabemos a qué escuelas se asignó. El problema es que todavía no sabemos en qué escuelas ya se gastó, en qué escuelas vaya a avanzar la obra. ¿Existe alguna base transparente en donde se pueda consultar? ¿Es un uso discrecional? El tema también de a qué escuelas se les fue dando determinada cantidad de dinero o prioridad en el arreglo, ¿todo eso está transparente? A medias. Existe cierta información, hace falta todavía mucho más. Y aunque ya existe información, el problema que nosotros identificamos es que tardamos 6-7 meses en llegar a este punto donde tenemos ya ciertas bases de datos, ¿no? Hay una base de datos de la Secretaría de Educación Pública en el sitio de transparencia presupuestaria de Hacienda. La subieron apenas hace una semana y ahí es donde por primera vez vemos los montos del programa de reforma educativa a 7 meses de la reconstrucción. Sí, perdón que te interrumpa, yo pienso, ¿cuánto falta para que cambiemos de gobierno? Y entonces las cosas se podrían quedar truncas y obviamente poco transparentes, porque el que se va a lo mejor se lava las manos y el que llega va a decir, pues es que yo ni sabía, ni me tocaba, ni me entregaron cuentas claras, ¿no? El actual gobierno, el secretario de Educación Pública, Otto Granados, dijo hace un par de meses que todas las escuelas iban a acabar de reconstruir antes del final de este ciclo escolar. Al día de hoy no hay suficiente información pública para estar seguros de que eso sea factible, de que sea posible. El ciclo escolar ya se acabó, ¿no? Pues falta un par de semanas, ¿no? Pero está ya en lo último, ¿no? Las primarias secundarias salen la próxima semana. Y en ese balance que ustedes hicieron, no tenemos conocimiento, no podemos saber cómo se ha cumplido. No, es más, de las 20,000 escuelas, 19,976 para ser exactas, de esas hay 2,335 que todavía ni siquiera sabemos quiénes las va a atender. No tenemos mapeado ninguna instancia del gobierno ni de fundaciones que las estén atendiendo. Es decir, casi el 12% de todas las escuelas todavía no han reportado quién las va a atender, pues mucho menos quién y en cuándo van a estar listas. Y es muy preocupante porque efectivamente pues no sabemos cuándo van a acabar y cuando empiece la siguiente administración federal, cuando entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su primer reto va a ser transparentar y fiscalizar el uso de estos recursos. En ese sentido creo que es una oportunidad para que Andrés Manuel
demuestre su compromiso real con un gasto educativo transparente que rinda cuentas desde el primer día de su administración. Así es, porque él ha hablado del tema de la reforma educativa en una derogación, etcétera, pero no se ha señalado nada respecto a este tema, que me parece que él ya mencionaba los equipos de su gabinete que se irían haciendo cargo de cada una de las, secretarías. Menciona a Luisa María Alcalde, me parece, si no me equivoco, para la Secretaría de Educación Pública. Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma, de Sí. acuerdo, sí es cierto. Entonces tendría que hacer una vinculación inmediata con quien sale, con quien entra, y ese tema que sea prioritario entre tantos que hacen falta sobre la educación, ¿no? Ha habido varias ya reuniones de Esteban Moctezuma donde ha puesto un poco qué se planea hacer sobre la reforma educativa. No se ha tocado el tema de la reconstrucción de escuelas. ¿Qué instancia fuera del organismo de la Secretaría de Educación Pública tendría que revisar esto? No sé si sería la Auditoría Superior de la Federación. ¿A quién le tocaría? En gran parte sí, a la Auditoría Superior de la Federación por ser recursos federales, y después también una parte recae sobre las autoridades de los congresos y los estados. Que también se renovaron muchos, entonces estamos prácticamente Sí. en lo mismo, ¿no? Van a ir llegando y van a decir, bueno, todavía no sé ni dónde está el baño de la oficina, ya tengo que hacer ese trabajo, va a ser lento. Eso fue un problema que ya vimos desde ahorita. Por ejemplo, el Estado de México acaba de entrar el gobierno estatal cuando pasaron los sismos. Y entonces ahí fue un reto gigante porque tanto la Secretaría de Educación del Estado de México como el Instituto de Infraestructura del Estado de México pues tardaron 6 meses en reportarle a la SEP qué escuelas del Estado de México habían sufrido daños. Porque bueno, pues fue en lo que agarraron el ritmo. Esperemos que eso no suceda ahora en el caso de la fiscalización de los recursos de la reconstrucción de escuelas. Un tema más de este país secuestrado por la politización y por los temas electorales. Sin duda, y es una lástima porque representa que todavía hay niños que, aunque ya están en clases, pues están en aulas provisionales, están en otra escuela y no es la mejor manera para que ellos aprendan. Sí, o niños que están yendo a escuelas que no están, así que si teníamos tantas escuelas que no estaban al 100, pues ahora tenemos muchas más, ¿no? Sin duda, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Al contrario, Marta, a ti. Muchísimas gracias. Pablo Clark, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es así como llegamos al final de esta exégesis. Le agradecemos mucho su participación y sabe que en redes sociales también puede ser activa. Hasta luego.